de 10 días. ¿Es este 2025 quizás el año en el que la justicia ha jugado un papel más importante en la política española, al menos en los últimos años? Ha habido tiempos en el que la justicia ha jugado un papel relevante. Quizás me atrevería a decir que en este 2025 no ha sido precisamente el papel más edificante, o no está siendo el papel más edificante el de la justicia. Si elegimos los diferentes casos, empezando por el que finalmente ha condenado en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, es un ejemplo que no es precisamente bueno para lo que yo entiendo al menos como una buena justicia. Hay otros casos que también son llamativos y que sucesivamente están alterando el devenir político de nuestro país. Aparte de eso, la justicia hace su labor, debe de hacerlo, y hay casos que quizás lo que tendríamos que hacer es aprender de una vez por todas lo que significa la presunción de inocencia y respetar los espacios y no confundir ni alterar a la justicia para que se instrumentalice con unos fines espurios o políticos. Luego le pregunto por otros casos, pero ya que cita primero al del fiscal general del Estado, ¿cree que su condena se explica solo en el terreno judicial o en el político o en los dos? La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido, desde mi punto de vista, una condena injusta, una condena a través de una sentencia que no se sostiene en pruebas sólidas. Hay una interpretación de las distintas que podíamos elegir, la más perjudicial para el acusado, ha sido la sostenida por la mayoría del tribunal. No hay prueba objetiva, más bien elementos circunstanciales, conjeturas, presunciones, un lenguaje hasta cierto punto críptico, poco coherente con lo que deben de ser unos hechos probados y una deducción lógica, comprensible y que genere confianza en el ciudadano. Y por eso no es algo que tranquilice. Y desde luego deja muchos flecos. Hay un voto particular de dos magistradas conjunto que demuestran lo que sí hemos visto en el juicio oral. El juicio oral, cuando hay un fallo que no se corresponde con lo percibido y con lo demostrado, llama la atención y es problemático. Sin embargo, cuando es perfectamente perceptible, decimos, es que es lo que tenía que ser. Da la impresión de que después del recurso ante la propia sala, que va a ser desestimado, tendrá dos opciones: Tribunal Constitucional, me refiero al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, también instancias europeas, sea el TJUE o sea el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Cree que tiene materia suficiente el fiscal para apelar su inocencia? Es decir, tanto en el Tribunal de Garantías como en Europa. Se ha hablado mucho de cómo es posible que, si los jueces, de ellos me parece que 2 o 3 formaban parte del tribunal sentenciador, dicen al admitir la causa que la nota no es en principio delictivo, cómo después, durante el juicio o al final del juicio, dicen que sí va a ser finalmente o ha sido finalmente el motivo de la sanción. ¿Eso le puede dar alguna oportunidad o cómo ves los posibles recursos del exfiscal? El recurso ante el Tribunal Constitucional, porque el recurso de nulidad es un requisito imprescindible previo, pero normalmente, no sé, a no ser que venga la iluminación divina, no va a haber, cambio. Este tribunal se ha autoenmendado un poco, porque la nota no era, insisto, delito siempre, y después sí lo fue. Pero siempre se enmienda en sentido perjudicial para el reo, ¿no? No creo que sea a la inversa. Por tanto, es un trámite que se tiene que cumplir, se tienen que establecer cuáles son los parámetros y los derechos fundamentales que han sido vulnerados, y a partir de ahí plantearlo en el correspondiente recurso de amparo. ¿Hay materia constitucional? Yo creo que sí, hay principios que
desde luego se han violentado, como es el de imparcialidad, como es el de presunción de inocencia, como es el de la falta de una motivación suficiente. Es decir, hay elementos más que suficientes para apoyarlo y, en su caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la imparcialidad, pues desde mi punto de vista, la apariencia de imparcialidad está comprometida porque 5 de los magistrados habían formado parte de la sala de admisiones, y en esa sala de admisiones es donde se decidió que la nota, por ejemplo, quedaba, claro, con un adverbio que es muy peligroso, ¿no? Y que pasó desapercibido en general durante todo el juicio hasta la penúltima jornada, ¿no? El aparentemente no tenía nada que ver, y luego resulta que cuando el resultado del juicio era claramente favorable a la postura del acusado, pues se retomó ese tema. Desde mi punto de vista, la sala estaba contaminada. Es verdad que no se planteó una recusación formal, sí se suscitó en las cuestiones previas, pero es que además hay algo que es la abstención. Aunque no se haya planteado la recusación, la abstención es una obligación de quien está en esa situación. Claro, aquí los magistrados decidieron que no les afectaba esa abstención, pero veremos a ver qué acontece en el Constitucional y sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que ya hay doctrina suficiente y reiterada sobre la apariencia de imparcialidad, porque no solamente se tiene que ser imparciales, que yo no dudo de que puedan serlo, pero tenemos que percibirlos como imparciales. Y eso en este caso ha quedado sumamente cuestionado. Otro caso que ha sido muy comentado, está siendo, digamos que en las últimas horas hemos tenido alguna novedad al respecto, que es que la Audiencia Provincial de alguna manera viene a decir que no está motivada la petición del juez Peinado de pedir todos los correos electrónicos desde el 2018 al 2025, 7 años y pico, desde que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, está en Moncloa. ¿Podrá ahora el juez motivarlos de otra manera, o esto es ya un carpetazo definitivo a esa petición, aunque la causa sigue y la propia audiencia le da, digamos, hilo a la cometa para que siga instruyendo? En ese caso, yo ya he dicho casi todo lo que podía decir y lo he dicho anticipadamente. Y en este caso, cuando se planteó la decisión del juez instructor, era claramente vulneradora de derechos, es decir, no hay motivación. En la providencia se acuerda algo desproporcionado a todas las luces, y además que se veía que iba con una intencionalidad específica más vinculada al presidente del gobierno que a la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Pedir ese volumen de correos sin explicar las razones, la motivación de por qué se solicita esa invasión tan potente a la intimidad y a los varios derechos vulnerados, pues entonces era evidente que se iba a caer. Tienes que hacer por qué pides eso, motivarlo, qué es lo que buscas, porque lo que no puedes hacer es, que es lo que adolece este procedimiento desde el principio, es de un carácter prospectivo, es decir, ha ido variando de rumbo en función de lo que interesaba en cada momento, y si una vía queda fuera, elegimos otra, y si no, nos salimos a la siguiente y saltamos a la de más allá, ¿no? Y eso genera una inseguridad absoluta. Pero por eso, si hay instancias superiores, si se le ha corregido tantas veces, pero sigue, de hecho la Audiencia Provincial sí dice que hay causa para investigar esto, ¿no hay ninguna instancia superior que decida...? No, lo que está, la instrucción se está llevando y se está corrigiendo, reconduciendo en los distintos ámbitos, pero eso significa que la instrucción es bastante errática. Es una reconducción permanente. La sala luego lo que dice una vez que se suscita el tema ante esa instancia de apelación, es decir, esto está bien o no está bien, o esta persona, como la del delegado del gobierno, queda fuera, la asesora queda dentro. Es decir, va delimitando los cauces, pero es que eso es lo que tendría que hacer el juez de instrucción, y eso significaría avanzar sustancialmente la instrucción, no generar inseguridad, y ya tendría que haber terminado ese proceso hace tiempo. Y luego está el caso que, digamos, ha jugado evidentemente un papel
en las elecciones extremeñas, que es el de David Sánchez, el llamado el presidente del gobierno. ¿Estos tres casos que hayan coincidido en el tiempo es casualidad o hay motivo para que alguien pueda pensar mal? No, yo creo no es que sea casualidad ni no casualidad. Es decir, cuando se inicia un caso, eso sí depende de la voluntad de quien motiva el inicio. Si es una querella de Vox, pues evidentemente el querellante decide si es una de manos limpias, tal, si es una de hazte oír, en fin, en definitiva, de cualquiera de los querulantes oficiosos o oficiales que hay en este país, que están utilizando la acusación popular de una forma absolutamente instrumental, pues luego lo que ocurre es que si se inician varios procedimientos, hay unos que van más avanzados, otros menos, pero en algún momento convergen. En este caso, el de Extremadura está en una fase procesal más avanzada que el que instruye el señor Peinado. El del fiscal general ya terminó, es decir, sí hay coincidencia, pero no hay una concatenación ni hay una confabulación, al menos que yo conozca y pueda afirmar, entre unos y otros. Son escenarios diferentes, aunque todos tienen un elemento común, y es que socavan de alguna forma al Ejecutivo y específicamente al presidente del Gobierno. Entonces hay que discernir muy bien qué está sucediendo y qué hay detrás de cada uno de ellos y cuáles son los actores dinamizadores. Y ahí sí encontramos coincidencias sustanciales que pueden dar lugar a sospechas, a incredulidades, a una apariencia de instrumentalización de la justicia con fines políticos, que después es aprovechada por determinados grupos políticos para dinamizarlo, impulsarlo, y lo que es un escenario judicial se convierte en un escenario político, parlamentario, mediático, y damos rueda y rueda, y luego cuando finalmente no acontece lo que se preveía, el daño ya está hecho. Esto puede, en lenguaje llano, encuadrarse en lo que algunos puedan interpretar como lawfare, la utilización de la justicia con fines políticos. No todos los casos, pero sí, yo he dicho con bastante contundencia en algunos momentos que algunos de estos procedimientos pueden defenderse como que hay una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Eso no quiere decir que los magistrados estén cometiendo prevaricación. Eso es un escenario diferente que se tendría que dilucidar precisamente ante los propios tribunales. Pero que hay una apariencia de instrumentalización y que la concatenación de circunstancias, de actores, de utilización de esos mecanismos y de la oportunidad de los mismos, evidentemente definen lo que es el lawfare, que es la instrumentalización política de la justicia. Y eso se ve con claridad. Con alguien de esta. ¿Quién quiere preguntar? Pues yo mismo. Raquel. Señor Garzón, escuchamos hace un tiempo al presidente de Gobierno decir que hay jueces haciendo política. Están en cuestión muchas decisiones judiciales y a veces da la sensación que o se les denuncia por prevaricación o opinar de los jueces, ¿no? Pues también es algo que se puede interpretar, ¿no? Con la separación de poderes, si hay separación de poderes o no. ¿Usted qué opina? O sea, ¿opina que hay jueces haciendo política? ¿O en su época de juez también sucedía? ¿Es esto una agresión a la separación de poderes? No considero que sea una agresión a la separación de poderes. Es decir, la justicia, el Poder Judicial debe ser criticado. Lo único que no debe hacerse es por amor al arte. Es decir, si hay causa para esa crítica, se aceptan las resoluciones judiciales, pero se critican. Evidentemente no es lo mismo que usted o yo hagamos esa crítica que se haga desde una institución determinada, porque ahí sencillamente quizás haya que tener la prudencia del impacto que tiene sobre la ciudadanía en general. Pero tradicionalmente ha podido haber casos que afectaban a políticos y a la política, pero la interacción que yo percibo en este momento no ha existido antes en España. Es decir, aquí ha habido casos muy problemáticos de corrupción y de terrorismo y de criminalidad organizada que se han llevado adelante, pero no hemos llegado a una desconfianza
sistémica como la que hay ahora mismo. Es que no se entienden determinadas resoluciones judiciales. Probablemente el clima que tenemos de esta polarización política contribuye a esa falta de comprensión. De la condena al fiscal general del Estado, hay socios del Gobierno que pidieron retomar una reforma que se había dejado en un cajón, que era para rebajar las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto es un problema de mayorías y qué le parece esa reforma para rebajar esas mayorías? A mí no me parece mal, ni tampoco me parece que sea inidóneo el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo que ya me parece mal es que una vez que esa selección se produce, aparentemente se funcione en bloques que se aparentan la proximidad o incluso dirección de determinados grupos políticos, ¿no? Y eso está sucediendo principalmente con el bloque conservador en el Consejo. Es decir, una vez que los vocales están elegidos, son independientes. No se deben a ningún partido político, ni deberían de hacerlo. Por tanto, habría que potenciar los mecanismos de protección de ese Consejo y exigir la responsabilidad de esos vocales, pero desgraciadamente parece como que ya está absolutamente predeterminado cuál es un bloque y cuál es el otro. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace estableciendo un sistema mucho más exigente dentro de lo que es el sistema de elección parlamentaria, que no responda a cuotas ni a negociaciones entre partidos, sino que se vea que los candidatos, cuando se les dijera que no, es un grave atentado a esa independencia del Poder Judicial que debe de regir, y cuando se elija que todos estemos de acuerdo o en gran parte de que ese es el mejor candidato. Carmelo. Señor Garzón, una sentencia de la Suprema ha condenado a 6 exalcaldes, 5 del PP y uno del PSOE, por la púnica famosa, que es uno de los grandes escandalazos. Lo cierto es que el condenado con más carga ha sido el corruptor, el empresario David Marjaliza, que era el que fue el primer arrepentido, por cierto, el primer testimonio como arrepentido. Él le ha encargado 8 años y 2 meses de cárcel. Pero los demás prácticamente se han ido de rositas, porque me parece que la condena mayor es de 2 años o 3, con lo cual probablemente no vayan a la cárcel siquiera, y uno de los atenuantes que ha debido de pesar, según el auto, es el retraso en instruir la causa. El retraso. Entonces, claro, esto es de hace 11 años, una causa que juzga algo que ocurrió hace 11 años. Según pasa el tiempo, la justicia pierde efectividad. Pierde credibilidad, porque un hecho que ha ocurrido hace 11 años, 10, 15, 16 años a veces, pues recibir una condena tanto tiempo después quebranta todas las garantías jurídicas y va en contra de todos los principios de reinserción, de agilidad en la justicia, y sí tiene que tener un reflejo si esas dilaciones han sido indebidas. Eso es lo que imagino, no he leído la resolución, pero imagino que es lo que la sentencia recoge, atenuante, pero ese era las de dilaciones indebidas. Y en este caso, que el corruptor, digamos, el que recibe la mayor pena, pues se contrapone, lo podemos contraponer a casos actuales en los que el presunto corruptor está en libertad y los demás están en prisión. Hablamos de Aldama. Última pregunta. Sí, yo escuchándole Damos más de tiempo, Pablo, a la respuesta, una pregunta muy rápida. ¿Debe ahorrarse el gobierno o el presidente del gobierno en hacer críticas a los jueces, en tanto en cuanto, como usted explicaba, aquí ya se opina libremente sobre si un juez hace o no hace bien, y luego sobre esos jueces que en su opinión hacen política? Por ejemplo, el juez Peinado, la malversación está avalado por la audiencia. En el caso de David Sánchez está avalada también por la audiencia esa magistrada. ¿Están la audiencia también en connivencia con esos jueces? No quiere decir eso. Cuando se habla de investigaciones prospectivas y demás, no se tiene que referir a la generalidad en absoluto de una instrucción. Es decir, antes he dicho que la audiencia ha ido reconduciendo. La crítica mía puede ser que
no debemos aspirar a unas instrucciones erráticas y que disparen en todas direcciones, porque eso implica, por ejemplo, dilaciones indebidas que después van a tener un reflejo en una eventual sentencia condenatoria y otras consecuencias. Por tanto, el instructor lo que tiene que hacer es aquilatar, no abrir una panoplia de posibilidades que desde el inicio se sabe que no van a llegar a ningún término. Y por tanto, si la audiencia ha avalado, lo que se pide es que avance cuanto antes el procedimiento y que se pueda someter con todas las garantías a un juicio oral y público y que se establezcan las responsabilidades. ¿Del Ejecutivo al Poder Judicial? Las críticas, hombre, yo no le voy a quitar a nadie la posibilidad de hacer crítica, ¿no? Lo único que ocurre es que cuando se tiene una responsabilidad más importante o de las primeras, hay que tener la prudencia, lo cual no quiere decir que no se admiten esas críticas, pero el peso que puede tener una crítica del presidente del gobierno es muchísimo mayor que la que pueda tener yo aquí diciendo que la sentencia del Tribunal Supremo es absolutamente criticable porque no responde a unos parámetros de justicia comprensible. ¿Lo dice el presidente del gobierno? Asume una responsabilidad que es la crítica política que se le está haciendo. ¿Puede hacerlo? Lo puede hacer. ¿Debe hacerlo? Es él el que lo tiene que hacer. Este fin de semana, en el resumen echando un vistazo a los periódicos, estuve hojeando un reportaje que venía en El País que a mí me pareció una película de terror, una película de miedo. Es lo que le está pasando a dos jueces del Tribunal Penal Internacional que, como se atrevieron con toda lógica del mundo para mí a investigar como crímenes de lesa humanidad lo que está pasando en Gaza, unilateralmente, de forma absolutamente unidireccional, sin ningún soporte judicial, sino del Ejecutivo, en este caso del presidente norteamericano Donald Trump, se ven absolutamente afectados en su vida diaria, individual y económica, hasta el punto de que no pueden ni siquiera hacer compras por Internet con sus tarjetas de crédito, ni reservar una habitación de hotel, ni reservar un viaje. Estoy hablando ya de dos jueces del Tribunal Penal Internacional que creen que hay materia para por lo menos investigar lo que está haciendo Israel en Gaza, que yo siempre lo he calificado de genocidio, pero veremos las leyes si lo deciden, es simplemente una investigación, que puedan verse de esta manera tan atropellados y sin que nadie alce la voz. No solamente dos jueces, han llegado a ser hasta entre jueces y fiscales 11 ya, los sancionados. Y no solamente en este mandato por parte de Donald Trump, en el anterior mandato, en el primer mandato en la Casa Blanca ya hizo varios y la coacción ha seguido en adelante. Ahora se trata de los casos que afectan a Afganistán y a Israel sobre Gaza. Lo que ocurre aquí es que Estados Unidos, ya sabemos que no forma parte de la Corte Penal Internacional, y lo que ha decidido es utilizar el elemento de las sanciones económicas coercitivas contra el fiscal de la Corte Penal Internacional cuando emitió la petición de órdenes de detención, y ahora recientemente los últimos han sido cuando la Sala de Apelaciones ha establecido que estaba ajustada a derecho a la investigación y seguía adelante, dos más, y al juez francés y a la jueza peruana y también al juez creo que es de Georgia y el de Mongolia, que son todos los que están ahora siendo sancionados por las distintas posiciones en este procedimiento y en el de Afganistán. ¿Qué dice Estados Unidos? Dice, no, nadie puede juzgar ni proceder contra ciudadanos norteamericanos o aliados o amigos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una clara coacción contra el único tribunal que es el fruto precisamente de todos los avances en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad desde la Segunda Guerra Mundial hasta que llegamos al Estatuto de Roma de 1998, que Estados Unidos con Bill Clinton llegó a firmar, pero que luego George Bush levantó la firma y hasta ahora. Pero claro, esto es grave, pero también es muy grave que la Unión Europea permanezca silente. Estas sanciones se están produciendo en Europa, en La Haya, en
Países Bajos. Y no podemos aceptar esto. Es que la sanción económica implica que todo el sistema financiero que tenga relación con Estados Unidos no puede hacer ni una sola operación bancaria con estas personas. Todas las tarjetas, Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, todas las empresas y multinacionales proveedoras de servicios que tienen relación con Estados Unidos o que de alguna manera pasan por ella, tienen prohibido hacer este tipo de operaciones, pero la Unión Europea está consintiendo. Y la inmunidad que tiene la Corte Penal Internacional está yendo al garete por la acción unilateral de un gobierno, de un presidente que día sí y día también decide qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y cómo se cumple o cómo se quebranta la legalidad internacional, que lo hace de forma sistemática. Pero insisto, también hay una especie de aquiescencia y de consentimiento por parte de instituciones tendría que hacer europeas. Europa? Por ejemplo, en el caso del juez Nicolas Guillou, me parece que es francés, Francia mismo, es decir, aparte de la Unión Europea, ya no es que te veas, como estas personas, Francesca Albanese, por ejemplo, relatora de Naciones Unidas para el caso de Palestina, no pueden hacer ninguna compra con ninguna tarjeta de crédito. No pueden sacar un billete de avión, no pueden reservar un hotel. En el caso concreto de Nicolas Guillou, reservó, se lo dieron, pero al entrar en la lista le dijeron que le quitaban la habitación. Sí. O sea, me parece brutal. Yo cuando lo he leído creí que no podía ser tan así, pero es así. Entonces, ¿qué puede hacer la justicia europea? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Habrá que hacer tarjetas, digamos, en vez de American Express, European Express, es decir, algo que sea de Europa para que Estados Unidos no te bloquee tus cuentas. Sí, el problema es todo esto se podía y se debería de haber hecho hace mucho tiempo y tener una entidad política y económica no solo de ambos, sino además jurídica mucho más potente y de protección de los ciudadanos europeos. Pues quizás lo que tenga que hacer como Francesca Albanese es irse a vivir a Túnez. Es decir, es que vive en Túnez, es que no puede ni siquiera, su marido, por ejemplo, no la puede ni invitar a un café porque es empleado del Banco Mundial. Si le invita a un café y paga con una tarjeta, puede ser sancionado y puede verse bloqueadas todas sus cuentas. Y lo mismo Guillou y lo mismo los demás. Es decir, no solamente son ellos, sino cualquier persona que apoye o que decida... ¿Pero cómo se puede permitir esto? Bueno, el problema es que son las entidades bancarias. Pero que se claro, pero las entidades bancarias, si un banco X, que tiene sucursal en Estados Unidos, no cumple esa normativa, las sanciones le vienen contra el banco en Estados Unidos. Pero serán tarjetas europeas, no sé. Bueno, sí, pero entonces pues que habrá que pedirle al Banco Central Europeo que lo haga y a la Unión Europea que se reúnan, lo mismo que se reúnen para otros muchos temas, que se reúnan para este. Pero eso significa hacer frente a la política imperialista de Estados Unidos. Y no parece ser que esa sea la posición, sobre todo cuando estamos viendo... Me limito a lo que me está preguntando de la Corte Penal Internacional, países como Hungría, que desafían claramente a la Corte de la que forman parte. Hungría es parte del Estatuto de Roma, y cuando, por ejemplo, viaja Benjamín Netanyahu a su país, dice, no solamente no voy a ejecutar la orden, sino que expresamente digo que vengan y además me voy del Estatuto de Roma. Es decir, claro... Que se vayan de la Unión Europea. Si este es un club en donde no te obligan a estar, ahora tienes que cumplir unas normas y una debería ser esta. Y no sé a qué está esperando Christine Lagarde, por citar el Banco Central Europeo, o Ursula von der Leyen, para fijar un principio mínimo de autoridad moral propia. Es decir, son unos jueces compatriotas nuestros, si entendemos como patria común la Unión Europea, que están siendo injustamente... están sufriendo una persecución injusta por hacer su trabajo, que es, vamos a ver, ni siquiera ha condenado a Israel, vamos a ver si lo de Gaza es un delito de genocidio o lo que sea. Y resulta que no puede viajar,
no puede utilizar su tarjeta de crédito. Si quiere comprar algo, tiene que ir al banco, sacarlo en efectivo, ir con un fajo de billetes a hacer una compra. Es tremendo. No puede comprar un coche, no puede comprar una moto. No, ir al banco no. Tampoco. Es que no le dan ya cuenta. Pero entonces, ¿de qué vive? No tiene, es que le bloquean la cuenta. Pero entonces, ¿de qué viven? ¿De dónde saca el dinero? No sé, del aire. Ahorros. No sé. Es que es tremendo. Pero es que no solamente es esto, esto es grave, pero también estamos viendo lo que está ocurriendo en el Caribe. Bombardeando lanchas y bombardeando embarcaciones, o interviniendo y abordando barcos como si estuviéramos en una película de piratería. Sí. ¿Por qué razón? Pues porque se ha decidido, si es la voluntad de quien puede y tiene el poder de hacerlo, y no hay un contrapeso enfrente que le haga. Los estados, parte de la Corte Penal Internacional, la Asamblea de Estados, ya ahora en la reunión de diciembre, no, que me consta a mí, no han tenido pronunciamiento sobre esto. ¿Por qué? Porque no se atreven. Porque quien está enfrente ejerce un poder muy potente y puede someter a sanciones a quien se atreva a enfrentarse. Pero yo puedo entender que Venezuela no pueda, más allá del respeto que me pueda merecer Maduro, no. Que Honduras... Pero la Unión Europea, que tiene un volumen económico mayor al de Estados Unidos, la Unión Europea, cuando ven que a sus jueces le están persiguiendo de forma injusta y están acabando con su forma de hacer la vida, cuando es algo tan básico para nuestra propia independencia, mantener nuestra autoridad, como ante esto que yo calificaba como película de terror, porque es una película de terror, imagínense cualquiera de los que nos está viendo que está haciendo su trabajo, alguien en Estados Unidos piensa que ese trabajo suyo, por ejemplo, ser juez, o ser policía municipal, o ser cirujano, pues no le gusta, y resulta que su vida como Kafka ya no es suya, sino de alguien que le controla al otro lado del océano y hace que usted no pueda sacar dinero de su cuenta bancaria, que no pueda viajar, que no pueda reservar un hotel, que no pueda reservar un billete de avión, que no pueda hacer nada. ¿Cómo la Unión Europea no actúa? Pero eso le puede ocurrir a usted o a mí o a cualquiera de los que están aquí. Sí, es que cuando se transgreden todos los límites y quedamos sometidos a la voluntad de quien dirige un país, en este caso además, no es un país que no tenga peso internacional, es el país que más peso internacional tiene, ocurre esto. Y cuando los límites de esa voluntad ya se han perdido, y además, de alguna forma, estamos aceptando que esto sea así, pues te encuentras con ello, claro que sí. Que debería de haber un mecanismo de confrontación, por supuesto, que debería de haber, ahora el problema lo tiene, en primer término, Países Vascos, que tiene que garantizar... Países Bajos. Sí. Entendí que decía Países Vascos. No, Países Bajos porque tiene la sede de la Corte Penal allí y tiene que garantizar el funcionamiento, la independencia y la inmunidad. Y entre esos mecanismos está el de cobrar los sueldos. Porque esto es como un efecto dominó. ¿Qué va a ocurrir si ahora Países Bajos dice se garantiza la percepción de los fondos y las entidades bancarias que suministran fondos a la Corte Penal Internacional dicen que no porque les sancionen, que ya está ocurriendo, ya ha protestado la Corte ya ha dicho que esto afecta a la imparcialidad, a la independencia y que es una coacción, pero las sanciones siguen adelante. Me parece tremendo. He leído toda la historia y me parece muy grave de película de terror, pero de terror zombie. Si no hay una posición común por parte de la Unión Europea y toman esa decisión, ¿y eso qué significaría desde mi punto de vista? Un punto más de confrontación y de fricción con la actual administración norteamericana, que no sabemos dónde llegaría, porque ya lo hemos visto. Por ejemplo, en Brasil ocurrió lo mismo. Aplicaron sanciones a la Corte Suprema, la Corte Federal, porque habían juzgado a Jair Bolsonaro. Solo la mediación del presidente Lula hizo que al juez que estaba abanderando esa acción se le contuvieran esas sanciones, pero están sancionados. Y muchas otras personas. O sea que también. Trump decide, si esa sentencia no me gusta,
bloqueo al juez. Bueno, es que hemos visto que en Argentina ha dicho que si ganaba Milei apoyaba económicamente. Pero eso si es otra cosa. No, es lo mismo sí, en escenarios diferentes. Es lo mismo, pero tú puedes decidir si tu dinero se lo das a un país o no. Me parece que es influir de una forma descarada en la democracia de otro país, pero legalmente tiene un encaje. Yo mis 20.000 millones de euros te los puedo dar nada. Pero esto es que a tu dinero, que no es tuyo, que es de este funcionario de la justicia, no lo puede utilizar porque le bloquean las cuentas. Si lo único que hace es retirarle el visado para entrar en Estados Unidos, como a la señora Albanese, y bloquear, incluyendo la lista OFAC, todas las cuentas que tengan relación con Estados Unidos. Según su legislación, aparentemente están actuando correctamente. Lo que ocurre es que no es así. Es decir, si el banco Deutsche Bank está pagando el sueldo del juez alemán o del juez francés, vale, lo puede hacer, pero ahora Estados Unidos le aplica sanciones en Estados Unidos y lo saca fuera del circuito financiero internacional. Entonces, igual que tenemos una moneda única, no sé, pues un sistema bancario que no dependa de que Estados Unidos te bloquee. Tendrían que ir a un sistema bancario o a entidades bancarias que no tengan relación alguna con Estados Unidos. Porque al final lo que está diciendo Estados Unidos es que aplica su legislación de forma exorbitante y la está llevando hasta unos límites que quebrantan los principios mínimos y esenciales del derecho internacional de todos los ámbitos. El problema es que es Estados Unidos el que lo está haciendo. Parece película de terror con motosierra, lanzallamas y zombies, todos juntos en la misma secuencia. Bueno, Marisa, ¿qué sensación le dejaron los resultados de ayer en Extremadura? Eran previsibles. Finalmente no consiguió la mayoría absoluta la candidata del Partido Popular. Eso ya en sí mismo es un pequeño fracaso, aunque ha ganado las elecciones. Vox puede marcar el paso desde ponerse en su posición más extrema e incluso provocar nuevas elecciones. No lo creo, pero va a exigir bastante más que la última vez. El PSOE era también previsible que menguara en votos. Probablemente la elección del candidato no fue la más idónea dada la situación del mismo, sin menospreciar su valía política, y un éxito sin paliativos de Unidos por Extremadura, que si el PSOE baja en votos, la izquierda se queda huérfana y hay que buscar otro acomodo, y desde luego demuestra que la unidad en la izquierda, en el progresismo, es la receta y es la solución. Lo que ocurre es que en la izquierda española es difícil que lo entiendan así. Algunos venimos pidiendo, casi suplicando que eso se produzca, pero no acaba de ser real. Cuando se ha producido esa aproximación del progresismo, se han conseguido mejores resultados. ¿Cree que se aprenderá la lección? Tanto el PSOE como, sobre todo, en este caso, ese espacio a la izquierda del PSOE. Bueno, la izquierda española es experta en darse disparos en el pie, ¿no? O en otro sitio. En otras partes, ¿no? Eso es un hecho, pero espero que este resultado, dentro de lo negativo que es para el Partido Socialista, se extraiga una lección positiva, que es que el camino es el de la convergencia, es el de la aproximación, y es de unos espacios más amplios de progresismo, de humanismo, para hacer frente a lo que se avecina, sobre todo de la parte más extrema de la derecha, que es evidente que ha habido un ascenso notorio en Extremadura, y no solo en Extremadura, sino en toda Europa y en el mundo entero, ¿no?